Hola, el día de hoy vamos a deducir la regla de derivación para el producto de dos funciones. Vamos a calcular la derivada de f de x por g de x. Y lo vamos a hacer a partir de la definición de derivada. Entonces vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x, todo esto entre h. Para hacer la construcción algebraica, haremos algunos arreglos necesarios para poder llegar a la definición de lo que llamamos regla del producto. Lo que haremos es calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x más h por g de x más f de x más h por g de x menos f de x por g de x, todo esto entre h. Como pueden ver, los términos que escribo en azul es prácticamente sumar un cero, porque tengo este término con signo negativo y ese mismo término con signo positivo. Lo que haremos a continuación es factorizar de tal manera que podamos llegar a lo siguiente. Vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h de aquí y de aquí, de tal forma que vamos a tener a este lado g de x más h menos g de x, todo esto entre h. Y a este lado vamos a tener como factorización al g de x, por lo tanto vamos a tener f de x más h menos f de x por g de x. Como se puede ver, tenemos el límite del producto de dos términos, motivo por el cual este límite se puede escribir por separado como la suma de dos límites. Lo vamos a escribir de la siguiente manera: límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que multiplica a g de x más h menos g de x entre h, más el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h por g de x. Como pueden ver, el límite cuando h tiende a 0 de este término de aquí sería prácticamente la definición de g', y el límite cuando h tiende a 0 de este término de aquí sería prácticamente la definición de f'. Entonces podríamos escribirlo como g' y f'. Además, como la función f de x más h es una función continua, al evaluar el límite cuando h tiende a 0 en f de x más h, prácticamente esta función queda como f de x. Por lo tanto, aquí tendríamos el límite de f de x más h cuando h tiende a 0 sería f de x. El límite cuando h tiende a 0 de este término aquí es precisamente la definición de g' de x, más el límite cuando h tiende a 0 de esta parte de aquí es prácticamente la definición de f' de x, y el límite cuando h tiende a 0 de esta parte de aquí sería g de x. Y precisamente a lo que acabamos de llegar es a lo que conocemos como la definición de regla del producto para la derivada.